La sala de audiencias civiles tenía el olor impersonal del desinfectante y la madera vieja. Un lunes a las 10 de la mañana, el aire ya se sentía pesado, cargado con el peso de decisiones irrevocables. Yo estaba sentada en una silla rígida, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre mi regazo. A mi lado, mi hijo Daniel evitaba mi mirada, sus ojos fijos en el juez Martín Fuentes, como si yo fuera simplemente parte del mobiliario. El murmullo de un abogado en la última fila y la mirada compasiva del secretario del tribunal eran como agujas pinchando mi piel. Cada detalle de esa mañana del 8 de agosto se grabó en mi memoria, no con el fuego de la ira, sino con el frío del acero que se templa. Arturo Molina, el abogado que Ricardo y yo habíamos contratado hacía 30 años para registrar nuestra primera empresa, se puso de pie. Su traje, ligeramente ajustado en el abdomen, delataba una vida de buenos almuerzos pagados por nosotros. Su señoría comenzó con una voz untuosa que había perdido toda familiaridad. Estamos aquí para asegurar el bienestar de la señora Elena Cruz. Sus hijos, Daniel y Sofía, con el mayor respeto y amor, consideran que la administración del patrimonio familiar se ha vuelto una carga demasiado pesada para ella en esta etapa de su vida. La palabra carga resonó en la sala silenciosa, una distorsión cruel de lo que había sido el trabajo de mi vida. Escuché su argumento sin parpadear, sintiendo cómo cada palabra intentaba despojarme de mi identidad. Daniel se aclaró la garganta, un gesto que siempre hacía antes de decir algo que consideraba de suma importancia. Su señoría, mi madre ya no necesita administrar nada. Es por su propio bien. Nosotros nos haremos cargo de todo. Su voz era condescendiente, el tono de un adulto paciente explicándole algo obvio a un niño. Me miró por una fracción de segundo, y en sus ojos no vi preocupación, sino impaciencia. Quería que esto terminara rápido. Sobre la mesa de madera pulida, el acuerdo de partición de bienes esperaba. Un fajo de 20 páginas que resumía mi capitulación. La última página, con la línea punteada para mi firma, parecía una herida abierta. ¿Era esto en lo que se habían convertido mis hijos? El juez Fuentes, un hombre de unos 50 años con una expresión de cansancio profesional, me miró por encima de sus gafas. «¿Señora Cruz?», preguntó. Su voz era neutra, pero esperaba una respuesta. Sentí el peso de todas las miradas, la de Arturo, la de Daniel, la del sistema judicial que presuponía mi fragilidad. Tomé una respiración lenta y controlada, dejando que el aire llenara mis pulmones y calmara el temblor que amenazaba con empezar en mis manos. Levanté la vista y me dirigí directamente al juez, ignorando a los demás. «Su señoría, acepto sus términos. Solo quiero paz». Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma. La paz era lo último que iba a darles. Mi aceptación pareció liberar una tensión invisible en la sala. Daniel exhaló un suspiro de alivio apenas audible. Arturo Molina sonrió discretamente, una mueca de victoria profesional. El juez asintió, satisfecho de resolver un asunto familiar sin un conflicto desagradable. Pero mientras sus mentes ya estaban celebrando y calculando los siguientes pasos, la mía estaba repasando un recuerdo muy diferente. Me vi a mí misma en 1985, con 35 años, de pie detrás del mostrador de nuestra primera tienda de 50 metros cuadrados. El olor a tela nueva y el zumbido constante de la máquina de coser eran la banda sonora de mi vida. Contaba billetes hasta altas horas de la noche, apilándolos en fajos para pagar la matrícula del MBA de Daniel en el extranjero. Fueron $80,000 los que reunimos durante 3 largos años. Cada dólar representaba una cena sencilla en lugar de una salida, un abrigo viejo remendado en lugar de uno nuevo, horas de sueño perdidas. Ricardo trabajaba en el taller del fondo y yo atendía el frente. Administraba los libros y soñaba con el futuro brillante que ese título le daría a nuestro hijo. Cuando finalmente le entregamos el dinero, Daniel nos abrazó y prometió que haría que cada centavo valiera la pena. En ese momento, en la fría sala del tribunal, me pregunté si él recordaba el sonido de mis dedos cansados contando esos billetes uno por uno, o si ese recuerdo, como tantos otros, había sido convenientemente archivado en el desván de su memoria. Luego,
Mi mente saltó a 1998. Sofía, mi hija, soñaba con tener su propio apartamento, un lugar para empezar su vida adulta. El mercado inmobiliario era competitivo y necesitaba $25,000 para el pie. Ricardo y yo no teníamos esa cantidad líquida en ese momento. Todo estaba reinvertido en el negocio en expansión. Así que, una tarde de otoño, fui a una joyería en la calle Libertad, un lugar discreto con vitrinas de terciopelo gastado. Llevaba conmigo un pequeño estuche de cuero que contenía un juego de joyas de oro, la única herencia material que me había dejado mi madre. El joyero las pesó, las examinó con una lupa y me ofreció un precio justo. No dudé ni un segundo. Esa misma tarde le entregué el fajo de billetes a Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. «Te lo devolveré pronto, mamá. Te lo prometo», susurró contra mi hombro. La promesa se desvaneció con el tiempo, borrada por viajes a Europa, cenas en restaurantes caros y un estilo de vida que yo misma había financiado sin saberlo. Mientras el juez Fuentes revisaba los documentos en el estrado, yo podía sentir el peso fantasma de esos aretes y ese collar en mis manos. Me pregunté si Sofía alguna vez pensó en el oro de su abuela cuando firmaba los recibos de sus tarjetas de crédito. Probablemente no. Para ella, el dinero simplemente aparecía. El abuso no siempre es ruidoso. A veces ese es un susurro, una sugerencia envuelta en falsa preocupación. Hace apenas un año, con Ricardo ya muy enfermo, luchando por cada aliento, recibí una llamada de Daniel. «Mamá», dijo con ese tono pragmático que usaba para enmascarar su frialdad, «no gastes tanto en esos médicos privados. Es inútil». La palabra «inútil» se clavó en mi pecho. ¿Era inútil luchar por la vida del hombre que nos lo había dado todo? ¿Era inútil darle la dignidad de una atención médica de calidad en sus últimos días? Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el invierno que se acercaba. Una semana después de esa llamada, mientras organizaba unos papeles de la empresa, encontré un extracto de la tarjeta corporativa. Mis ojos se detuvieron en un cargo específico, $4,500 en un resort de lujo en Cancún. El cargo estaba a nombre de Sofía. La fecha coincidía con la semana en que su padre había tenido una de sus peores crisis respiratorias. La misma semana en que su hermano me aconsejaba no malgastar el dinero en médicos. En ese instante, la imagen de mi hija tomando el sol en una playa, paradisíaca mientras su padre se ahogaba lentamente, se superpuso a la realidad, y entendí que su crueldad no era impulsiva, era metódica. Durante los últimos 20 años me habían aislado sutilmente. Cada vez que intentaba participar en una decisión financiera importante, cada vez que cuestionaba una inversión o un gasto, la respuesta era una variación del mismo tema. «Mamá, tú no entiendes de esto. Nos generas estrés». «Oh, las cosas han cambiado mucho. Déjanoslo a nosotros». Me hicieron sentir que mi opinión, la de la mujer que había cofundado y administrado la empresa durante 30 años, era una carga, una molestia, anticuada. Me convirtieron en una espectadora en mi propia vida, relegada a la cocina y al jardín, mientras ellos jugaban a ser empresarios con el patrimonio que yo había ayudado a construir. Ahora, sentada en esa sala de tribunal, entendía la estrategia detrás de su comportamiento. No querían mi opinión, querían mi silencio. Necesitaban que me sintiera incompetente, obsoleta, para que mi eventual eliminación del tablero de juego pareciera un acto de piedad y no de avaricia. Me habían estado preparando para este momento durante años, erosionando mi confianza, haciéndome dudar de mi propio juicio. Crearon una narrativa en la que yo era la anciana frágil que necesitaba ser protegida de sí misma, y el mundo, encarnado en ese juez cansado, estaba dispuesto a creerles, pero había algo que ellos no sabían, un detalle que habían pasado por alto en su arrogancia. Mi apariencia frágil siempre ha sido mi mejor disfraz. A mis 72 años, con el pelo blanco y las arrugas que cuentan la historia de mi vida, la gente ve lo que quiere ver, una viuda vulnerable. Pero debajo de esa superficie, mi mente sigue siendo tan metódica y observadora como siempre. Mi mayor competencia, una que mis hijos nunca valoraron, es mi memoria. Recuerdo cada contrato firmado
cada sacrificio hecho, cada promesa rota. Recuerdo el gramaje del papel de nuestros primeros balances y el olor de la tinta de los cheques que firmaba para pagar los sueldos. Ellos heredaron una empresa, pero yo conocía su alma. Mi vulnerabilidad no era la incompetencia, sino el miedo profundo a la soledad, a la ruptura definitiva de mi familia. Era ese miedo el que me había mantenido en silencio durante tanto tiempo, aceptando sus microagresiones y su desdén. Pero el día que Ricardo murió, algo cambió en mí. El miedo a perder a mis hijos fue reemplazado por la certeza de que ya los había perdido hacía mucho tiempo. Lo que veía frente a mí no eran los niños que crié, sino dos extraños con rostros familiares, impulsados por una codicia que yo no les había enseñado. Y mi lealtad ya no les pertenecía a ellos, sino a la memoria de mi esposo y al legado que construimos juntos. Daniel, a sus 45 años, se había convertido en una caricatura del CEO exitoso. CEO por herencia, no por mérito. Su arrogancia era una armadura para ocultar su inseguridad. Su motivación era simple: consolidar el poder y mantener un estilo de vida que él creía merecer. Su Audi A6 último modelo, estacionado afuera y pagado por la empresa, era su símbolo de estatus más preciado. Su mayor debilidad, la que iba a costarle todo, era su incapacidad para verme como algo más que su madre. Me subestimaba por completo, y en el mundo de los negocios, subestimar a tu oponente es el primer paso hacia la ruina. Sofía, con 42 años, desempeñaba el papel de directora creativa, un puesto simbólico que le permitía disfrutar de los beneficios de la empresa sin asumir ninguna responsabilidad real. Era una maestra de la manipulación emocional, capaz de llorar a voluntad para conseguir lo que quería. Su motivación era la seguridad financiera sin esfuerzo, y su mayor temor era perder la fuente de ingresos que financiaba sus viajes a Europa y su presencia impecable en las redes sociales. Su debilidad era el pánico. Bajo su fachada de sofisticación, había una niña asustada, aterrorizada, ante la idea de tener que valerse por sí misma. Un pánico que yo sabría cómo utilizar. Y luego estaba Arturo Molina, el antagonista institucional. A sus 65 años, debería haber sido un pilar de lealtad y sabiduría. En cambio, se había convertido en un mercenario. Su motivación era un bono de $50,000 que Daniel le había prometido por resolver la sucesión rápidamente y a su favor. Pude ver la codicia en sus ojos, el apuro por cerrar el trato y cobrar su recompensa. Había traicionado la confianza de Ricardo, la memoria de su amigo, por una suma que, aunque considerable, era una miseria comparada con el valor de la integridad que había vendido. Él era la pieza clave que legitimaba la traición de mis hijos, y sería el primero en caer. Pero no estaba completamente sola. La noche antes de la audiencia, mientras la ansiedad amenazaba con consumirme, recibí una llamada. Era Clara Reyes, mi mejor amiga desde la universidad, una contadora jubilada tan brillante y metódica como yo. A sus 73 años, Clara era mi ancla a la realidad, la única persona que veía más allá de la viuda afligida. Escuchó en silencio mientras le contaba sobre la presión de mis hijos y la inminente cita en el tribunal. Su voz, al otro lado de la línea, era firme y clara, cortando a través de mi confusión como un faro en la niebla. «Elena», me dijo, y su tono no admitía discusión. «Recuerda lo que Ricardo siempre decía. El diablo está en los detalles. No firmes absolutamente nada sin ver el testamento original, el que guardaron en la caja de seguridad del banco, no la copia que te mostró Molina». Sus palabras fueron como una sacudida eléctrica. Ricardo. Por supuesto. Él siempre había sido el estratega, el que pensaba 3 movimientos por delante. Siempre desconfió de la complacencia y me enseñó a leer cada línea de un contrato, especialmente la letra pequeña. La recomendación de Clara no fue solo un consejo, fue una llave que abrió una puerta que mis hijos creían cerrada para siempre. La escalera de la humillación había comenzado de forma sutil. En mi propia casa, unas semanas después del funeral de Ricardo, Sofía dejó un folleto sobre la mesa de la cocina. Era de un moderno complejo de apartamentos para mayores. «Mamá», dijo con una dulzura fingida, «la casa es muy grande para ti sola».
¿Por qué no te mudas a un lindo apartamento de 80 metros cuadrados? Sería más seguro y manejable para ti. La imagen de mi hogar, la casa de 400 metros cuadrados que Ricardo y yo habíamos diseñado y construido, reducida a un folleto brillante, fue el primer peldaño del descenso. Querían sacarme de mi centro de poder. El siguiente paso fue el ataque financiero. Daniel convocó una reunión familiar en el despacho de la casa, el mismo lugar donde Ricardo y yo tomábamos las decisiones importantes, con una presentación de PowerPoint, como si yo fuera una empleada subalterna. Me informó que consolidaría mis cuentas bancarias personales con las de la empresa para una mejor gestión. Luego, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me asignó una pensión mensual de $2,000. Para ilustrar el cambio, tomó mi tarjeta de débito de toda la vida, la que usaba para todo, desde el supermercado hasta mis pequeños caprichos, y la cortó por la mitad con unas tijeras de escritorio. El sonido del plástico partiéndose fue el sonido de mi independencia financiera siendo destruida. Después vino el asalto patrimonial, que culminó en esta misma sala de tribunal. La demanda formal no solo buscaba quitarme la administración, sino que exigía que yo renunciara a mi 50% de la sociedad Cruz Hijos S.A. y, lo más importante, al usufructo vitalicio de todas las propiedades. El usufructo era la cláusula que Ricardo había insistido en incluir para protegerme, para asegurar que, pasara lo que pasara, yo siempre tendría un techo sobre mi cabeza y los medios para vivir. Era mi red de seguridad, mi última defensa. Y ellos querían arrancármela, dejándome completamente a su merced. La humillación pública era la cereza del pastel. Al llevarme ante un juez, no solo me estaban despojando de mis bienes, sino que estaban declarando implícitamente que yo era incompetente, senil, incapaz de tomar mis propias decisiones. Estaban reescribiendo mi historia, borrando a la mujer de negocios fuerte y capaz que había sido, y reemplazándola por una anciana desvalida. La mirada de lástima del secretario, la formalidad distante del juez, todo formaba parte de un teatro diseñado para anularme como persona. Querían que el mundo me viera a través de sus ojos, y por un momento, casi lo logran. Pero subestimaron mi capacidad para soportar la vergüenza y convertirla en combustible. La amenaza final, la más oscura de todas, llegó de boca de Sofía durante una llamada telefónica la semana pasada. Cuando expresé mis dudas sobre el acuerdo, su voz perdió su dulzura y adquirió un filo helado. «Mamá, si te pones difícil y te estresas, tu salud se verá afectada. No querríamos tener que internarte en un lugar donde te cuiden mejor». La amenaza velada de quitarme mi libertad, de declararme incapacitada no solo financiera sino también mentalmente, era el último peldaño de la escalera. Era el riesgo definitivo. Perder mi autonomía por completo, convertirme en una prisionera, en una habitación blanca, mientras ellos disfrutaban del imperio que yo había construido. Ese día supe que no había vuelta atrás. La guerra había sido declarada. Así que cuando le dije al juez que aceptaba sus términos, no estaba mintiendo. Aceptaba los términos de la batalla que mis hijos habían iniciado. Aceptaba el desafío que me habían lanzado. Mi firma en ese documento no sería un punto final, sino un punto y aparte. El juez me pasó la pluma, una simple pluma de plástico negro. La tomé, sintiendo su ligereza en mi mano. Por un instante pensé en la pluma fuente marca Parker que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario, la que usé para firmar los documentos más importantes de nuestra vida. Esta pluma barata parecía un insulto más, pero no importaba. Lo que importaba era el plan que ya se estaba formando en mi mente. Firmé con un trazo firme. Helena Cruz, mi nombre, mi identidad. Al levantar la pluma del papel, sentí una extraña calma. El alivio en los rostros de Daniel y Arturo era casi cómico. Creían haber ganado. Creían que la historia había terminado. Pero mientras el juez golpeaba su mazo y declaraba la sesión cerrada, yo sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. Al salir del juzgado, a las 3 de la tarde de ese mismo lunes, no fui a casa a llorar mi pérdida. Ignoré el Audi de Daniel que salía del estacionamiento. En lugar de girar a la derecha hacia mi solitaria casa, giré a la izquierda
en dirección al centro de la ciudad. Tenía una cita en el Banco Central. El vestíbulo del banco era un templo de mármol y silencio. El aire era frío, y el eco de mis pasos sobre el suelo pulido era el único sonido. Me acerqué al mostrador de las cajas de seguridad, un área reservada y discreta. La empleada, una mujer joven con una sonrisa profesional, verificó mi identidad y me acompañó a la bóveda. La puerta de acero, gruesa y redonda, se abrió con un siseo hidráulico, revelando hileras de pequeñas puertas metálicas numeradas. La nuestra era la número 342. Saqué de mi bolso una pequeña llave antigua, una que no había usado en años, pero cuya existencia mis hijos desconocían. La primera fase de mi plan acababa de empezar. La empleada usó su llave maestra, y luego yo inserté la mía. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. La pequeña puerta se abrió, revelando una caja de metal larga y delgada. La saqué y la llevé a una de las cabinas privadas. Dentro, el aire era aún más silencioso. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí. Contenía algunos documentos antiguos, pólizas de seguro caducadas, las escrituras originales de la casa, y debajo de todo, un sobre grueso y sellado con el lacre rojo del notario de Ricardo. Era el testamento original. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel de alta calidad, un gramaje muy superior al de la copia que Arturo Molina había presentado en el tribunal. Con cuidado, rompí el sello de lacre. El papel crujió al desplegarlo, liberando un leve olor a archivo y a la colonia de Ricardo. El documento estaba fechado en 2018, un año antes de que su enfermedad empeorara significativamente. En la primera página, una cláusula escrita en 1900, una tipografía ligeramente diferente, añadida por el notario, captó mi atención. Mi dedo trazó las palabras. Este documento anula cualquier versión anterior o posterior que no esté firmada por ambos cónyuges. Ricardo y yo lo habíamos firmado juntos. La copia que Molina usó, fechada un año después, cuando Ricardo ya estaba confundido por la medicación, solo tenía su firma temblorosa. La primera pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Pasé las páginas lentamente, releyendo cada palabra. Ricardo me había enseñado a buscar la ambigüedad, el detalle oculto, y entonces, en la página 4, la encontré. Era una sección titulada Cláusula 7b, cláusula de resguardo. Tomé la pequeña lupa que siempre llevaba en mi bolso para leer las etiquetas de los productos en el supermercado y la pasé sobre el texto. Las palabras se hicieron nítidas y claras, y cada una de ellas era una bala dirigida directamente al corazón de la estrategia de mis hijos. Sentí una oleada de amor y gratitud por mi esposo. Incluso desde más allá de la tumba, él seguía cuidándome. La cláusula era una obra maestra de previsión legal. Decía, en el evento de que mis herederos directos, por acción u omisión, intenten despojar a mi esposa, Elena Cruz, de su derecho de usufructo vitalicio o de su participación accionaria en Cruz y Hijos S.A., la totalidad de mis acciones en dicha empresa pasarán a ser administradas de forma exclusiva e irrevocable por un fideicomiso a nombre de ella. El aliento se me quedó atascado en la garganta. No era solo una protección, era una bomba de tiempo, y mis hijos, con su demanda judicial, acababan de encender la mecha. La prueba reina estaba en mis manos. El martes por la mañana, a las 9 en punto, no estaba en casa esperando las instrucciones de Daniel. Estaba en la oficina del licenciado Vega, un abogado recomendado por Clara, conocido por ser implacable y discreto. Era más joven que Molina, con una mirada aguda que no se perdía ningún detalle. Le presenté la copia certificada del testamento que había obtenido esa misma mañana. Mientras leía la cláusula 7b, su expresión profesional se transformó en una de asombro y luego en una sonrisa casi imperceptible. «Señora Cruz», dijo, levantando la vista del documento, «esto no es un testamento, es una fortaleza». Su rostro confirmó lo que yo ya sabía. La bomba era real y estaba lista para detonar, pero necesitaba más. La cláusula se activaba por la intención de despojo, y aunque la demanda era una prueba, Clara quería que fuera irrefutable. Necesitaba demostrar la conspiración. Esa tarde, mientras la casa estaba vacía,
Subí a la biblioteca. En un rincón, cubierto de una fina capa de polvo, estaba el viejo ordenador de sobremesa de Ricardo, el que Daniel nunca se molestó en limpiar, considerándolo una reliquia. Lo encendí. La pantalla cobró vida, pidiendo una contraseña. Sonreí y tecleé Ricardo 975, el año en que nos casamos. El sistema se abrió sin problemas. La arrogancia de mi hijo era, una vez más, mi mejor aliada. Navegué hasta el programa de correo electrónico. La bandeja de entrada de Ricardo estaba llena de mensajes sin leer, pero no era eso lo que buscaba. Fui a la carpeta de enviados y busqué el nombre de Arturo Molina. Allí estaban meses de correspondencia entre mi hijo y nuestro abogado. Abrí el hilo más reciente. Mi corazón latía con fuerza mientras leía los mensajes. Daniel instruyendo a Molina, Molina aconsejando a Daniel sobre cómo presentar la demanda para que pareciera un acto de protección. Y entonces encontré la frase que lo sellaba todo. Un correo de Daniel a Arturo, enviado 2 semanas antes. Subrayé la frase con el cursor. Arturo, es crucial que ella firme la renuncia al usufructo. Convéncela de que es un mero trámite para evitar impuestos. Si se resiste, tendremos que tomar medidas más drásticas. La sangre se me heló en las venas. ¡Medidas más drásticas! La amenaza de Sofía sobre internarme no había sido una improvisación. Había sido parte del plan. Imprimí toda la conversación. 15 páginas de traición en blanco y negro. Mientras la impresora zumbaba, sentí que la última pizca de duda o culpa se desvanecía. Ellos habían cruzado una línea de la que no había retorno. La prueba de la conspiración estaba escrita, firmada y lista para ser presentada. La última pieza que necesitaba era la voz de mi hija. Quería que el juez escuchara su manipulación directamente. El miércoles por la tarde, llamé a Clara y le pedí que viniera a casa. Puse mi teléfono en el centro de la mesa de la cocina. Activé la función de altavoz y la aplicación de grabación. Con Clara como testigo presente, una precaución que el licenciado Vega me había sugerido para asegurar la legalidad de la grabación. En nuestra jurisdicción, marqué el número de Sofía. Respondió al segundo tono, su voz melosa como siempre. «Mamá, qué sorpresa. ¿Necesitas algo?» Le dije que estaba teniendo dudas, que me sentía asustada. Su tono cambió a uno de exasperación, condescendiente. «Ay, mamá, ya hablamos de esto. Es solo una firma por tu bien. Ya no estás para manejar empresas. Déjanoslo a nosotros, que sabemos». Continuó durante varios minutos, repitiendo la narrativa que habían construido. Que yo era frágil, que el estrés era malo para mí, que ellos solo querían protegerme. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba en la que querían enterrarme. Cuando colgó, miré a Clara. Sus ojos estaban llenos de una furia fría. «Lo tienes todo, Elena», dijo. Guardé el archivo de audio en 3 dispositivos diferentes. La trampa estaba completa. El miércoles fue un día de actuación. Acepté con mansedumbre todas las indicaciones que Daniel me dio por teléfono sobre la transferencia de cuentas. Le aseguré a Sofía que entendía su preocupación y que haría lo correcto. Jugué el papel que me habían asignado a la perfección, el de la anciana confundida y dócil. Ellos se tragaron cada palabra. Su arrogancia les impedía ver la verdad. Se sentían seguros, victoriosos. No tenían idea de que cada llamada, cada instrucción, cada palabra condescendiente solo estaba apretando más el nudo de la soga que ellos mismos se habían puesto al cuello. La paciencia, me recordé a mí misma, es el arma más subestimada. El jueves por la tarde, a las 5 en punto, realicé la última llamada de mi plan. Marqué el número de la oficina de Arturo Molina. Cuando respondió, usé una voz cansada, casi derrotada. «Arturo», suspiré, «he estado pensando mucho. Tienes razón. Mis hijos tienen razón. Estoy cansada de luchar». Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara. «Firmaré lo que sea necesario este viernes. Solo quiero que esto termine de una vez». Pude escuchar el alivio en su voz, un pequeño carraspeo de satisfacción. «Es la decisión más sabia, Elena. Verás que es lo mejor para todos». La trampa estaba puesta. Mañana todo cambiaría. El viernes por la mañana, la misma sala de audiencias se sentía diferente. Eran las 11 en punto. La luz que entraba
Por los altos ventanales parecía más nítida, más clara. Daniel y Sofía ya estaban allí, sentados junto a un sonriente Arturo Molina. Mi hijo vestía un traje a medida, mi hija un vestido elegante. Parecían listos para una celebración, no para un procedimiento judicial. Yo entré acompañada por el licenciado Vega, cuya presencia seria y profesional pareció sorprenderles por un instante. Me senté en mi lugar, serena, y les ofrecí una leve sonrisa. No sabían que el viernes no venían a una firma, venían a un juicio, su propio juicio. El juez Fuentes entró, y la sala se puso en orden. Su expresión era de rutina. «Estamos aquí para la firma final y ratificación del acuerdo de partición de bienes de la familia Cruz», anunció. «Señora Cruz, ¿ratifica usted su decisión de ceder sus derechos tal como se discutió el lunes?» Todas las miradas se posaron en mí. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, expectante. Sofía se retocó el pelo, una sonrisa apenas contenida en sus labios. Tomé la pluma que el secretario me ofreció. La acerqué lentamente al papel, al lugar de la firma, y me detuve a 1 milímetro de la superficie. Levanté la vista hacia el juez. «Sí, su señoría. Ratifico mi deseo de que se cumpla la voluntad de mi familia». Hice una pausa deliberada, disfrutando del silencio cargado de tensión. «Pero antes de firmar, la ley me obliga a presentar la última voluntad». La sala de audiencias civiles tenía el olor impersonal del desinfectante y la madera vieja. Un lunes a las 10 de la mañana, el aire ya se sentía pesado, cargado con el peso de decisiones irrevocables. Yo estaba sentada en una silla rígida, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre mi regazo. A mi lado, mi hijo Daniel evitaba mi mirada, sus ojos fijos en el juez Martín Fuentes, como si yo fuera simplemente parte del mobiliario. El murmullo de un abogado en la última fila y la mirada compasiva del secretario del tribunal eran como agujas pinchando mi piel. Cada detalle de esa mañana del 8 de agosto se grabó en mi memoria, no con el fuego de la ira, sino con el frío del acero que se templa para la batalla. Arturo Molina, el abogado que Ricardo y yo habíamos contratado hacía 30 años para registrar nuestra primera empresa, se puso de pie. Su traje, ligeramente ajustado en el abdomen, delataba una vida de buenos almuerzos pagados por nosotros. «Su señoría», comenzó con una voz untuosa que había perdido toda familiaridad. «Estamos aquí para asegurar el bienestar de la señora Elena Cruz. Sus hijos Daniel y Sofía, con el mayor respeto y amor, consideran que la administración del patrimonio familiar se ha vuelto una carga demasiado pesada para ella en esta etapa de su vida». La palabra «carga» resonó en la sala silenciosa, una distorsión cruel de lo que había sido el trabajo de mi vida. Escuché su argumento sin parpadear, sintiendo cómo cada palabra intentaba despojarme de mi identidad. Daniel se aclaró la garganta, un gesto que siempre hacía antes de decir algo que consideraba de suma importancia. «Su señoría, mi madre ya no necesita administrar nada. Es por su propio bien. Nosotros nos haremos cargo de todo». Su voz era condescendiente, el tono de un adulto paciente explicándole algo obvio a un niño. Me miró por una fracción de segundo, y en sus ojos no vi preocupación, sino impaciencia. Quería que esto terminara rápido. Sobre la mesa de madera pulida, el acuerdo de partición de bienes esperaba un fajo de 20 páginas que resumía mi capitulación. La última página, con la línea punteada para mi firma, parecía una herida abierta. ¿Era esto en lo que se habían convertido mis hijos? El juez Fuentes, un hombre de unos 50 años con una expresión de cansancio profesional, me miró por encima de sus gafas. «¿Señora Cruz?», preguntó. Su voz era neutra, pero esperaba una respuesta. Sentí el peso de todas las miradas, la de Arturo, la de Daniel, la del sistema judicial que presuponía mi fragilidad. Tomé una respiración lenta y controlada, dejando que el aire llenara mis pulmones y calmara el temblor que amenazaba con empezar en mis manos. Levanté la vista y me dirigí directamente al juez, ignorando a los demás. «Su señoría, acepto sus términos. Solo quiero paz». Las palabras salieron de mi boca con una serenidad que sorprendió incluso a mí misma. La paz era lo último que iba a darles. Mi aceptación pareció liberar una tensión invisible en la sala. Daniel exhaló un suspiro de alivio apenas audible.
Arturo Molina sonrió discretamente. Una mueca de victoria profesional. El juez asintió, satisfecho de resolver un asunto familiar sin un conflicto desagradable. Pero mientras sus mentes ya estaban celebrando y calculando los siguientes pasos, la mía estaba repasando un recuerdo muy diferente. Me vi a mí misma en 1985, con 35 años, de pie detrás del mostrador de nuestra primera tienda de 50 metros cuadrados. El olor a tela nueva y el zumbido constante de la máquina de coser eran la banda sonora de mi vida. Contaba billetes hasta altas horas de la noche, apilándolos en fajos para pagar matrículas y proveedores, construyendo un futuro. Fueron $80,000 los que reunimos durante 3 largos años para su maestría en el extranjero. Cada dólar representaba una cena sencilla en lugar de una salida, un abrigo viejo remendado en lugar de uno nuevo, horas de sueño perdidas. Ricardo trabajaba en el taller del fondo y yo atendía el frente, administraba los libros y soñaba con el futuro brillante que ese título le daría a nuestro hijo. Cuando finalmente le entregamos el dinero, Daniel nos abrazó y prometió que haría que cada centavo valiera la pena, que su éxito sería nuestro éxito. En ese momento, en la fría sala del tribunal, me pregunté si él recordaba el sonido de mis dedos cansados contando esos billetes uno por uno, o si ese recuerdo, como tantos otros, había sido convenientemente archivado. Luego mi mente saltó a 1998. Sofía, mi hija, soñaba con tener su propio apartamento, un lugar para empezar su vida adulta. El mercado inmobiliario era competitivo y necesitaba $25,000 para el enganche. Ricardo y yo no teníamos esa cantidad líquida en ese momento. Todo estaba reinvertido en el negocio en expansión. Así que, una tarde de otoño, fui a una joyería en la calle Libertad, un lugar discreto con vitrinas de terciopelo gastado. Llevaba conmigo un pequeño estuche de cuero que contenía un juego de joyas de oro, la única herencia material que me había dejado mi madre. El joyero las pesó, las examinó con una lupa y me ofreció un precio justo. No dudé ni un segundo. Esa misma tarde, le entregué el fajo de billetes a Sofía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba con fuerza. «Te lo devolveré pronto, mamá. Te lo prometo», susurró contra mi hombro. La promesa se desvaneció con el tiempo, borrada por viajes a Europa, cenas en restaurantes caros y un estilo de vida que yo misma había financiado sin saberlo. Mientras el juez Fuentes revisaba los documentos, en el estrado yo podía sentir el peso fantasma de esos aretes y ese collar en mis manos. Me pregunté si Sofía alguna vez pensó en el oro de su abuela cuando firmaba los recibos de sus tarjetas de crédito. Probablemente no. Para ella, el dinero simplemente aparecía, como la lluvia en primavera, sin preguntarse nunca de qué nube provenía. La promesa de devolver los $25,000 se convirtió en un recuerdo incómodo, y luego en nada. A los 6 meses de mudarse a su apartamento, financiado con el legado de mi madre, Sofía comenzó a publicar fotos de su primer viaje a Italia, el Coliseo, los canales de Venecia. Cada imagen era una pequeña espina clavándose en mi corazón. No era envidia, era la dolorosa constatación de que su memoria era selectiva. El dinero que podría haber sido el primer pago de su deuda se transformó en boletos de avión y hoteles boutique. Yo nunca le reclamé. ¿Cómo le pones precio a la decepción? Creí que mi silencio era un acto de amor, pero ahora entiendo que fue mi primer error. Les enseñé que mis sacrificios no tenían consecuencias, que mi generosidad no tenía límites. Recuerdo también la gran expansión de 1992. La tienda de 50 metros cuadrados ya no era suficiente. Ricardo y yo soñábamos con un local de 300 metros cuadrados en la avenida principal, un lugar que pudiera albergar un taller más grande y una sala de exhibición adecuada. El banco nos exigía una garantía personal para el préstamo de $50,000 que necesitábamos. Sin dudarlo, hipotecamos nuestra casa, el único patrimonio seguro que teníamos. Durante 5 años, cada noche, antes de dormir, sentía el peso de esa deuda sobre nosotros. Trabajábamos turnos de 14 horas, yo en la administración y las ventas, Ricardo supervisando la producción hasta la madrugada. Comíamos en la trastienda para no gastar en restaurantes y cada peso ahorrado iba directamente a esa cuenta.
Cuando finalmente pagamos la última cuota del préstamo, en 1997, abrimos una botella de vino que habíamos guardado para la ocasión. Ricardo me miró a los ojos, con esa mezcla de agotamiento y orgullo que yo tanto amaba, y dijo: «Lo logramos, Elena. Juntos. Ese juntos era el cimiento de todo nuestro mundo». Pero fue justo en esa época, con la empresa ya sólida y rentable, que Daniel regresó de su MBA. Empezó a hablar de optimizar procesos y reestructurar la visión de negocio. Sutilmente, el nosotros, de Ricardo y mío, se fue convirtiendo en el yo de Daniel. Nuestras decisiones, forjadas en años de riesgo y trabajo duro, comenzaron a ser presentadas por él en las reuniones como ideas anticuadas que su visión moderna venía a corregir. Esa visión moderna había costado $80,000, una fortuna que reunimos durante 3 años de austeridad casi monacal. Recuerdo las noches de invierno, sentada a la mesa de la cocina con la calculadora y las facturas, mientras Ricardo dormía unas pocas horas en el sofá. Cada billete que apartaba para la cuenta de ahorros de Daniel era un pequeño lujo que nos negábamos. Unas vacaciones, un coche nuevo, incluso una simple cena en un buen restaurante. Nuestro mundo se encogió para que el suyo pudiera expandirse. Lo hicimos con gusto, con la convicción de que invertíamos en el futuro de la familia, en un legado que él sabría honrar y multiplicar. Le estábamos dando las herramientas que nosotros nunca tuvimos, la educación formal que complementaría nuestra experiencia ganada a pulso. El día que le entregamos el cheque con el monto final, su emoción parecía genuina. Nos abrazó a ambos y nos prometió que su éxito sería nuestro, que construiría sobre los cimientos que le habíamos dado. «Este título no será solo mío, será de la familia Cruz», dijo con la voz quebrada. Ahora, al recordarlo desde la frialdad del juzgado, sus palabras suenan huecas, como una promesa hecha por un extraño. El hombre que se sentaba a mi lado, evitando mi mirada, no era el mismo joven agradecido. Era alguien que había tomado los cimientos, los había declarado suyos, y ahora intentaba demoler la casa con la constructora original, todavía adentro. ¿En qué momento el agradecimiento se transformó en un sentimiento de derecho adquirido? El abuso no siempre es ruidoso. A veces es un susurro, una sugerencia envuelta en falsa preocupación. Hace apenas un año, con Ricardo ya muy enfermo, luchando por cada aliento, recibí una llamada de Daniel. «Mamá», dijo con ese tono pragmático que usaba para enmascarar su frialdad, «no gastes tanto en esos médicos privados. Es inútil». La palabra inútil se clavó en mi pecho. ¿Era inútil luchar por la vida del hombre que nos lo había dado todo? ¿Era inútil darle la dignidad de una atención médica de calidad en sus últimos días? Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el invierno que se acercaba. Sentí la soledad más profunda, la de estar rodeada de familia, y aún así, completamente sola en mi dolor. Una semana después de esa llamada, mientras organizaba unos papeles de la empresa buscando una distracción, encontré un extracto de la tarjeta corporativa. Mis ojos se detuvieron en un cargo específico, $4,500 en un resort de lujo en Cancún. El cargo estaba a nombre de Sofía. La fecha coincidía con la semana en que su padre había tenido una de sus peores crisis respiratorias. La misma semana en que su hermano me aconsejaba no malgastar el dinero en médicos. En ese instante, la imagen de mi hija tomando el sol en una playa paradisíaca mientras su padre se ahogaba lentamente se superpuso a la realidad, y entendí que su crueldad no era impulsiva, era metódica, era una elección consciente. Durante los últimos 20 años, me habían aislado sutilmente. Cada vez que intentaba participar en una decisión financiera importante, cada vez que cuestionaba una inversión o un gasto, la respuesta era una variación del mismo tema. «Mamá, tú no entiendes de esto. Nos generas estrés. O las cosas han cambiado. Mucho. Déjanoslo a nosotros». Me hicieron sentir que mi opinión, la de la mujer que había cofundado y administrado la empresa durante 30 años, era una carga, una molestia anticuada. Me convirtieron en una espectadora en mi propia vida, relegada a la cocina y al jardín, mientras ellos jugaban a ser empresarios con el patrimonio que yo había ayudado a construir.
ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Ahora, sentada en esa sala de tribunal, entendía la estrategia detrás de su comportamiento. No querían mi opinión, querían mi silencio. Necesitaban que me sintiera incompetente, obsoleta, para que mi eventual eliminación del tablero de juego pareciera un acto de piedad y no de avaricia. Me habían estado preparando para este momento durante años, erosionando mi confianza, haciéndome dudar de mi propio juicio. Crearon una narrativa en la que yo era la anciana frágil que necesitaba ser protegida de sí misma. Y el mundo, encarnado en ese juez cansado, estaba dispuesto a creerles. Pero había algo que ellos no sabían, un detalle que habían pasado por alto en su arrogancia. La llave de la caja de seguridad número 342 del Banco Central, que yo aún conservaba. Mi apariencia frágil siempre ha sido mi mejor disfraz. A mis 72 años, con el pelo blanco y las arrugas que cuentan la historia de mi vida, la gente ve lo que quiere ver. Una viuda vulnerable. Pero debajo de esa superficie, mi mente sigue siendo tan metódica y observadora como siempre. Mi mayor competencia, una que mis hijos nunca valoraron, es mi memoria. Recuerdo cada contrato firmado, cada sacrificio hecho, cada promesa rota. Recuerdo el gramaje del papel de nuestros primeros balances y el olor de la tinta de los cheques que firmaba para pagar los sueldos. Ellos heredaron una empresa, pero yo conocía su alma. Y sabía que Ricardo, mi esposo, jamás me habría dejado desprotegida. La primera fase de mi plan acababa de empezar. El vestíbulo del banco era un templo de mármol y silencio. El aire era frío, y el eco de mis pasos sobre el suelo pulido era el único sonido. Me acerqué al mostrador de las cajas de seguridad, un área reservada y discreta. La empleada, una mujer joven con una sonrisa profesional, verificó mi identidad y me acompañó a la bóveda. La puerta de acero, gruesa y redonda, se abrió con un siseo hidráulico, revelando hileras de pequeñas puertas metálicas numeradas. La nuestra era la número 342. Saqué de mi bolso una pequeña llave antigua, una que no había usado en años, pero cuya existencia mis hijos desconocían. La empleada usó su llave maestra, y luego yo inserté la mía. El mecanismo cedió con un clic satisfactorio. La pequeña puerta se abrió, revelando una caja de metal larga y delgada. La saqué y la llevé a una de las cabinas privadas. Dentro, el aire era aún más silencioso. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí. Contenía algunos documentos antiguos, pólizas de seguro caducadas, las escrituras originales de la casa y, debajo de todo, un sobre, grueso y sellado con el lacre rojo del notario de Ricardo. Era el testamento original. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel de alta calidad, un gramaje muy superior al de la copia que Arturo Molina había presentado en el tribunal. Con cuidado, rompí el sello de lacre. El papel crujió al desplegarlo, liberando un leve olor a archivo y a la colonia de Ricardo. En la primera página, una cláusula escrita en una tipografía ligeramente diferente, añadida por el notario, captó mi atención. Mi dedo trazó las palabras. Este documento anula cualquier versión anterior o posterior que no esté firmada por ambos cónyuges. Ricardo y yo lo habíamos firmado juntos en 2018. La copia que Molina usó, fechada un año después, cuando Ricardo ya estaba confundido por la medicación, solo tenía su firma temblorosa. Era la primera prueba, la pistola humeante de su fraude. Pero la verdadera joya estaba más adentro. Pasé las páginas lentamente, releyendo cada palabra. Ricardo me había enseñado a buscar la ambigüedad, el detalle oculto. Y entonces, en la página 4, la encontré. Era una sección titulada Cláusula 7b, cláusula de resguardo. Tomé la pequeña lupa que siempre llevaba en mi bolso para leer las etiquetas de los productos en el supermercado y la pasé sobre el texto. Las palabras se hicieron nítidas y claras. En el evento de que mis herederos directos, por acción u omisión, intenten despojar a mi esposa, Elena Cruz, de su derecho de usufructo vitalicio o de su participación accionaria en Cruz A. Hijos S.A., la totalidad de mis acciones en dicha empresa pasarán a ser administradas de forma exclusiva e irrevocable por un fideicomiso, a nombre de ella.
El aliento se me quedó atascado en la garganta. No era solo una protección, era una bomba de tiempo, y mis hijos, con su demanda judicial, acababan de encender la mecha. El martes por la mañana, a las 9 en punto, estaba en la oficina del licenciado Vega, un abogado recomendado por Clara, conocido por ser implacable y discreto. Le presenté la copia certificada del testamento que había obtenido esa misma mañana. Mientras leía la cláusula 7b, su expresión profesional se transformó en una de asombro y luego en una sonrisa casi imperceptible. «Señora Cruz», dijo levantando la vista del documento, «esto no es un testamento, es una fortaleza». Su rostro confirmó lo que yo ya sabía. La bomba era real y estaba lista para detonar, pero necesitaba más. La cláusula se activaba por la intención de despojo, y aunque la demanda era una prueba clara, quería que fuera irrefutable. Necesitaba demostrar la conspiración. Esa tarde, mientras la casa estaba vacía, subí a la biblioteca. En un rincón, cubierto de una fina capa de polvo, estaba el viejo ordenador de sobremesa de Ricardo, el que Daniel nunca se molestó en limpiar, considerándolo una reliquia. Lo encendí. La pantalla cobró vida, pidiendo una contraseña. Sonreí y tecleé Ricardo 75, el año en que nos casamos. El sistema se abrió, sin problemas. La arrogancia de mi hijo era, una vez más, mi mejor aliada. Navegué hasta el programa de correo electrónico y busqué en la carpeta de enviados el nombre de Arturo Molina. Allí estaban, meses de correspondencia entre mi hijo y nuestro abogado. Encontré la frase que lo sellaba todo. «Arturo, es crucial que ella firme la renuncia al usufructo. Convéncela de que es un mero trámite para evitar impuestos». Imprimí toda la conversación, 15 páginas de traición en blanco y negro. Mientras la impresora zumbaba, sentí que la última pizca de duda o culpa se desvanecía. Ellos habían cruzado una línea de la que no había retorno. La prueba de la conspiración estaba escrita, firmada y lista para ser presentada. La última pieza que necesitaba era la voz de mi hija. El miércoles por la tarde, llamé a Clara y le pedí que viniera a casa. Puse mi teléfono en el centro de la mesa de la cocina, activé la función de altavoz y la aplicación de grabación. Con Clara como testigo presente, una precaución que el licenciado Vega me había sugerido, marqué el número de Sofía. Respondió al segundo tono, su voz melosa como siempre. Le dije que estaba teniendo dudas, que me sentía asustada. Su tono cambió a uno de exasperación condescendiente. «Ay, mamá, ya hablamos de esto. Es solo una firma por tu bien. Ya no estás para manejar empresas. Déjanoslo a nosotros, que sabemos». Continuó durante varios minutos, repitiendo la narrativa que habían construido. Que yo era frágil, que el estrés era malo para mí, que ellos solo querían protegerme. Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba en la que querían enterrarme. Cuando colgó, miré a Clara. Sus ojos estaban llenos de una furia fría. «Lo tienes todo, Elena», dijo. Guardé el archivo de audio en 3 dispositivos diferentes. La trampa estaba completa. Ahora solo tenía que esperar a que ellos mismos caminaran hacia ella. El lunes por la tarde, a las 3 en punto, el aire de la ciudad se sentía denso y cargado, pero para mí era el aire de la libertad. Al salir del juzgado no giré hacia mi casa, el escenario de mi futura reclusión. Giré en la dirección opuesta, hacia el distrito financiero. Mis pasos resonaban con una determinación que no había sentido en años. El Banco Central se erguía como una fortaleza de mármol, y yo entré no como una viuda despojada, sino como una general a punto de recuperar su arsenal. En la bóveda, el frío metálico me envolvió mientras la empleada abría la cerradura dual de la caja números 342. Deslicé la caja de metal y allí, bajo las escrituras de nuestra primera casa, estaba el sobre lacrado de Ricardo. La primera fase de mi plan acababa de empezar. El martes a las 9 de la mañana, me senté frente al licenciado Vega. Su oficina no era ostentosa como la de Molina. Era funcional, precisa, llena de libros y expedientes ordenados con una lógica impecable. Su mirada era inquisitiva, no compasiva. Coloqué sobre su escritorio de caoba la copia certificada del testamento original. No dije nada, simplemente observé cómo sus ojos, afilados como los de un halcón, recorrían el documento.
Se detuvo en la cláusula que anulaba versiones posteriores, no firmadas por ambos. Luego, leyó la cláusula 7b. Una ceja se arqueó. Levantó la vista. Una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. «Señora Cruz», dijo con una voz grave y segura, «esto no es un testamento. Es una fortaleza. Pero para tomarla, necesitamos probar la intención de asedio. Esa misma tarde, la biblioteca de mi casa se convirtió en mi cuartel general. El viejo ordenador de sobremesa de Ricardo, que Daniel consideraba una antigüedad inútil, era el cofre del tesoro. El polvo cubría el monitor, un velo que ocultaba secretos. Lo encendí y el sistema me pidió la contraseña. Tecleé Ricardo 1975, el año en que nuestra vida juntos comenzó de verdad. El escritorio de Windows apareció, un portal a un pasado que mi hijo había olvidado por completo. Abrí el programa de correo electrónico, mi corazón latiendo con un ritmo constante y frío. Ignoré la bandeja de entrada y fui directamente a los enviados. Busqué el nombre, Arturo Molina, y allí estaba, un rastro digital de su traición, una conversación que se extendía por meses, detallando cada paso de su conspiración. Mientras la vieja impresora zumbaba, escupiendo hoja tras hoja, sentí cómo la justicia tomaba una forma tangible. Eran 15 páginas de evidencia irrefutable. Leí cada correo, cada frase condescendiente, cada instrucción calculada. Me detuve en la línea que se convertiría en su sentencia, escrita por la propia mano de mi hijo. Arturo, es crucial que ella firme la renuncia al usufructo. Convéncela de que es un mero trámite para evitar impuestos. Si se resiste, tendremos que tomar medidas más drásticas. La amenaza velada de Sofía no había sido un arrebato. Era el plan B. Las hojas impresas se sentían pesadas en mis manos, no por el papel, sino por el peso de su codicia. La prueba de la conspiración estaba escrita en blanco y negro, lista para ser expuesta a la luz. El miércoles por la mañana, con las pruebas de Daniel aseguradas, era el turno de Sofía. Llamé a Clara y le pedí que viniera. Su presencia era mi garantía, el testigo que el licenciado Vega me había indicado que era crucial para la validez de la grabación. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de la cocina, entre una taza de té y el jarrón con flores frescas que había comprado esa mañana. Un pequeño acto de normalidad en medio de la guerra. Activé la grabadora y el altavoz. Respiré hondo, preparándome para escuchar una vez más la dulce voz de mi hija, esa voz que había aprendido a usar como un arma envuelta en seda. Marqué su número, y mientras sonaba el tono de llamada, miré a Clara. Ella asintió. Sus ojos firmes me daban la fuerza que necesitaba. La conversación fue exactamente como esperaba. Inicié con una voz temblorosa, fingiendo dudas y miedo. La respuesta de Sofía fue un torrente de condescendencia. «Ay, mamá, ya hablamos de esto. Es solo una firma por tu bien. Ya no estás para manejar empresas. Déjanoslo a nosotros, que sabemos. El estrés es muy malo para tu corazón. Lo hacemos para protegerte». Cada palabra era una joya de manipulación, grabada para la posteridad. Clara, a mi lado, apretaba los puños, su rostro una máscara de indignación contenida. Cuando colgué, el silencio en la cocina era denso. Guardé el archivo de audio en una memoria USB, en mi computadora y en una nube privada. La trampa estaba completa, con cada pieza de evidencia meticulosamente catalogada y asegurada. Ahora solo faltaba que la presa entrara. Durante el resto del miércoles y todo el jueves, me convertí en la actriz que nunca supe que era. Interpreté el papel de la viuda frágil y confundida a la perfección. Cuando Daniel llamó para darme instrucciones sobre la transferencia de una de mis cuentas de ahorro personales, respondí con un suspiro de resignación y le aseguré que su gestor bancario tendría mi total cooperación. A Sofía le envié un mensaje de texto diciéndole que había reflexionado sobre sus palabras y que entendía que solo buscaban mi bienestar. Se tragaron cada mentira, cada gesto de sumisión. Su arrogancia era una venda sobre sus ojos, impidiéndoles ver que la oveja que llevaban al matadero estaba afilando sus propios colmillos. Cada hora que pasaba, su confianza crecía y mi posición se fortalecía en las sombras. El jueves a las 5 de la tarde, realicé el movimiento final. Marqué el número de la oficina de Arturo Molina.
Ensayé mi voz para que sonara agotada, desprovista de toda lucha. «Arturo», dije dejando escapar un suspiro largo y tembloroso. «He estado pensando mucho. Tienes razón. Mis hijos tienen razón. Estoy cansada de luchar». Hice una pausa dramática, permitiéndole saborear su victoria. «Firmaré lo que sea necesario este viernes. Solo quiero que esto termine de una vez». Pude escuchar el alivio en su voz, un pequeño carraspeo antes de responder con una falsa solemnidad. «Es la decisión más sabia. Elena, verás que es lo mejor para todos». Colgué el teléfono. La trampa estaba oficialmente puesta. Mañana todo cambiaría. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por una extraña sensación de claridad. Me senté en el despacho de Ricardo, la habitación que había evitado desde su muerte. El olor de sus libros y el cuero de su sillón todavía impregnaban el aire. Abrí el cajón central de su escritorio y saqué la pluma Fuente Parker que me había regalado en nuestro 20º aniversario. La sostuve en mi mano. Su peso sólido y familiar era reconfortante. No sentía sed de venganza, sino un profundo sentido de deber. Ricardo había construido este imperio para proteger a su familia, y yo era parte de ella. Ellos habían olvidado esa simple verdad. Mi plan no era para destruirlos, era para recordarles el verdadero valor de nuestro legado, un valor que no se medía en dólares, sino en lealtad y respeto. El viernes por la mañana me vestí con un cuidado deliberado. Elegí un traje sastre, Beneath the Sword, color gris perla, sobrio pero elegante. No era ropa de luto ni de víctima, era mi armadura. Coloqué las copias certificadas del testamento, las 15 páginas de correos electrónicos y la memoria USB con la grabación de Sofía en una carpeta de cuero negro. No parecía un arsenal, sino simples documentos. A las 10:30, el licenciado Vega llegó. Revisamos la estrategia por última vez. Su calma era contagiosa. Al salir de casa, el sol de la mañana era brillante. Daniel y Sofía creían que iban a presenciar mi rendición final. No tenían idea de que el viernes no venían a una firma, venían a un juicio, su propio juicio. La sala de audiencias civiles, el viernes a las 11 de la mañana, se sentía diferente. La luz que entraba por los altos ventanales parecía más nítida, más clara, como si el propio día estuviera preparado para exponer la verdad. Daniel y Sofía ya estaban allí, sentados junto a un sonriente Arturo Molina. Mi hijo vestía un traje a medida de color carbón. Mi hija un vestido de seda color esmeralda. Parecían listos para una celebración, no para un procedimiento judicial. Yo entré acompañada por el licenciado Vega, cuya presencia seria y profesional pareció sorprenderles por un instante. Me senté en mi lugar, serena, y les ofrecí una leve sonrisa. La misma sonrisa que usaba cuando, de niños, creían haberme ocultado una travesura, sin saber que yo ya había encontrado las pruebas. El juez Fuentes entró, y la sala se puso en orden. Su expresión era de rutina, la de un hombre que solo quiere terminar su jornada. «Estamos aquí para la firma final y ratificación del acuerdo de partición de bienes de la familia Cruz», anunció, su voz resonando en el silencio. «Señora Cruz, ¿ratifica usted su decisión de ceder sus derechos tal como se discutió el lunes?» Todas las miradas se posaron en mí. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, expectante. Sofía se retocó el pelo, una sonrisa apenas contenida en sus labios. Tomé la pluma barata que el secretario me ofreció. La acerqué lentamente al papel, al lugar de la firma, y me detuve a 1 milímetro de la superficie, dejando que la tensión se acumulara como una nube de tormenta. Levanté la vista hacia el juez. Mi mirada era firme, desprovista de la fragilidad que todos esperaban. «Sí, su señoría. Ratifico mi deseo de que se cumpla la voluntad de mi familia». Hice una pausa deliberada, disfrutando del silencio cargado de electricidad. Pero antes de firmar, la ley me obliga a presentar la última voluntad, certificada de mi esposo, Ricardo Cruz, que por un lamentable descuido parece haber sido omitida en el procedimiento anterior. Con un gesto tranquilo, le entregué al licenciado Vega la carpeta de cuero negro. Él se puso de pie, caminó con paso seguro hasta el estrado y le entregó al juez la copia certificada del testamento original. El rostro de Daniel pasó de la anticipación a la confusión.
Arturo Molina palideció visiblemente. Su sonrisa profesional se derritió como cera. El juez Fuentes tomó el documento. Sus cejas se fruncieron al notar el gramaje del papel y el sello de lacre rojo en la copia. Se ajustó las gafas y comenzó a leer en silencio. El único sonido en la sala era el suave susurro del papel al pasar las páginas. Luego se detuvo. Levantó la vista. Miró a Arturo Molina con una nueva dureza y leyó en voz alta la primera cláusula destacada. Este documento, fechado el 15 de marzo de 2018, anula cualquier versión anterior o posterior que no esté firmada por ambos cónyuges, Ricardo Cruz y Elena Cruz. El silencio que siguió fue pesado, denso. La copia que Molina había presentado, fechada en 2019, solo llevaba la firma temblorosa de mi esposo, ya enfermo y medicado. La primera grieta en su castillo de mentiras acababa de aparecer, pero la verdadera demolición estaba por llegar. El juez carraspeó y continuó, su voz ahora llenando cada rincón de la sala con un peso ineludible. Cláusula 7, apartado B, titulada Cláusula D. Resguardo. En el evento de que mis herederos directos, por acción u omisión, intenten despojar a mi esposa, Elena Cruz, de su derecho de usufructo vitalicio o de su participación accionaria en Cruz & Hijos S.A., la totalidad de mis acciones en dicha empresa pasarán a ser administradas de forma exclusiva e irrevocable por un fideicomiso a nombre de ella. La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad. Daniel se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira. La bomba de tiempo de Ricardo acababa de explotar. «¡Eso es un fraude!», gritó Daniel, su voz rompiendo la solemnidad de la sala. «Mi padre no estaba bien. Ella lo manipuló». Arturo Molina, con el rostro ceniciento, intentó tirar de la manga de su chaqueta para que se sentara, pero mi hijo estaba fuera de control. Su arrogancia, su armadura, se había hecho añicos, revelando al niño inseguro y furioso que siempre había sido. Observé su arrebato con una calma glacial. Su pérdida de control era la confirmación final de su culpa. Mientras él gritaba, yo realicé mi siguiente movimiento, tan silencioso como devastador. No levanté la voz, simplemente dejé que las pruebas hablaran por mí, tal como Ricardo me había enseñado. El verdadero poder no necesita gritar. Con una lentitud deliberada, tomé la pila de 15 hojas impresas de mi carpeta y la coloqué suavemente sobre la mesa de madera pulida. El ligero sonido de los papeles al aterrizar fue más potente que los gritos de mi hijo. Miré directamente al juez, ignorando el caos a mi lado. «Y aquí, su señoría», dije con una voz clara y serena, «está la prueba de la intención de despojo que activa dicha cláusula. Los correos electrónicos entre mi hijo y el señor Molina, detallando el plan para convencerme de renunciar a mi usufructo bajo falsos pretextos». El licenciado Vega tomó las hojas y las presentó al estrado. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de pavor. Sofía me miraba ahora con los ojos muy abiertos, el pánico comenzando a reemplazar la incredulidad. «¡Orden!», tronó el juez Fuentes, golpeando el mazo con una fuerza que hizo saltar a todos. Su rostro ya no mostraba cansancio, sino una indignación profesional. «Señor Cruz, siéntese y guarde silencio, o lo haré desalojar de la sala. Señor Molina, le recuerdo que está bajo juramento». Daniel se desplomó en su silla, sin aliento. El juez tomó la pila de correos y comenzó a leer, su expresión endureciéndose con cada página. Pude ver el momento exacto en que leyó la frase sobre las medidas más drásticas. Levantó la vista y me miró, y por primera vez no vi a una anciana frágil, sino que sentí que él veía a la mujer que realmente era. El poder en la sala había cambiado de manos de forma irrevocable. El juez dejó los papeles sobre el estrado con un golpe seco. Su mirada se clavó en Arturo Molina. «Señor Molina, estas son acusaciones muy graves de conspiración y posible fraude procesal. Este tribunal iniciará una investigación inmediata. En cuanto al acuerdo de partición de bienes, queda anulado en este mismo acto. La solicitud de los señores Cruz es denegada. La cláusula 7b del testamento presentado por la señora Cruz, a la espera de su validación final que se tramitará con urgencia,
parece ser clara y ejecutable. Esta pequeña victoria era solo el comienzo. No había recuperado todo, no todavía, pero había detenido la hemorragia. Había cambiado las reglas del juego que ellos creían haber ganado. El juez Fuentes levantó el mazo. Se suspende la sesión. Se les notificará una nueva audiencia en un plazo no mayor a 72 horas para presentar los alegatos correspondientes a esta nueva evidencia. Al salir de la sala, no miré hacia atrás. Escuché la voz temblorosa de Sofía llamándome «mamá», pero seguí caminando. No sentía triunfo, sino una fría determinación. Habían confundido mi amor con debilidad, mi silencio con sumisión. Creían que la audiencia había terminado, pero para mí, el verdadero juicio apenas comenzaba. Habían intentado quitarme mi pasado y mi futuro, sin darse cuenta de que, en el proceso, me habían devuelto el presente y toda mi fuerza para luchar por él. La lección más costosa de sus vidas estaba a punto de ser impartida. La sala de audiencias, el viernes a las 11 de la mañana, se sentía diferente. La luz que entraba por los altos ventanales parecía más nítida, más clara, como si el propio día estuviera preparado para exponer la verdad. Daniel y Sofía ya estaban allí, sentados junto a un sonriente Arturo Molina. Mi hijo vestía un traje a medida de color carbón, mi hija un vestido de seda color esmeralda. Parecían listos para una celebración, no para un procedimiento judicial. Yo entré acompañada por el licenciado Vega, cuya presencia seria y profesional pareció sorprenderles por un instante. Me senté en mi lugar, serena, y les ofrecí una leve sonrisa. La misma sonrisa que usaba cuando, de niños, creían haberme ocultado una travesura, sin saber que yo ya había encontrado todas las pruebas. El juez Fuentes entró, y la sala se puso en orden. Su expresión era de rutina, la de un hombre que solo quiere terminar su jornada. «Estamos aquí para la firma final y ratificación del acuerdo de partición de bienes de la familia Cruz», anunció, su voz resonando en el silencio. «Señora Cruz, ¿ratifica usted su decisión de ceder sus derechos tal como se discutió el lunes?» Todas las miradas se posaron en mí. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, expectante. Sofía se retocó el pelo, una sonrisa apenas contenida en sus labios. Tomé la pluma barata que el secretario me ofreció. La acerqué lentamente al papel, al lugar de la firma, y me detuve a 1 milímetro de la superficie, dejando que la tensión se acumulara como una nube de tormenta. Levanté la vista hacia el juez. Mi mirada era firme, desprovista de la fragilidad que todos esperaban. «Sí, su señoría. Ratifico mi deseo de que se cumpla la voluntad de mi familia». Hice una pausa deliberada, disfrutando del silencio cargado de electricidad. Pero antes de firmar, la ley me obliga a presentar la última voluntad certificada de mi esposo, Ricardo Cruz, que por un lamentable descuido parece haber sido omitida en el procedimiento anterior. Con un gesto tranquilo, le entregué al licenciado Vega la carpeta de cuero negro. Él se puso de pie, caminó con paso seguro hasta el estrado y le entregó al juez la copia certificada del testamento original. El rostro de Daniel pasó de la anticipación a la confusión. Arturo Molina palideció visiblemente. Su sonrisa profesional se derritió como cera. El juez Fuentes tomó el documento. Sus cejas se fruncieron al notar el gramaje del papel y el sello de lacre rojo en la copia. Se ajustó las gafas y comenzó a leer en silencio. El único sonido en la sala era el suave susurro del papel al pasar las páginas. Luego, se detuvo, levantó la vista, miró a Arturo Molina con una nueva dureza y leyó en voz alta la primera cláusula destacada. «Este documento, fechado el 15 de marzo de 2018, anula cualquier versión anterior o posterior que no esté firmada por ambos cónyuges, Ricardo Cruz y Elena Cruz». El silencio que siguió fue pesado, denso. La copia que Molina había presentado, fechada en 2019, solo llevaba la firma temblorosa de mi esposo, ya enfermo y medicado. La primera grieta en su castillo de mentiras acababa de aparecer, pero la verdadera demolición estaba por llegar. El juez carraspeó y continuó, su voz ahora llenando cada rincón de la sala con un peso ineludible. «Cláusula 7, apartado B, titulada Cláusula de resguardo. En el evento de que mis herederos directos
por acción u omisión, intenten despojar a mi esposa, Helena Cruz, de su derecho de usufructo vitalicio o de su participación accionaria en Cruz Hijos S.A., la totalidad de mis acciones en dicha empresa pasarán a ser administradas de forma exclusiva e irrevocable por un fideicomiso a nombre de ella. La sonrisa de 1860. Sofía se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incredulidad. Daniel se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por la ira. La bomba de tiempo de Ricardo acababa de explotar. «¡Eso es un fraude!», gritó Daniel, su voz rompiendo la solemnidad de la sala. «Mi padre no estaba bien. Ella lo manipuló». Arturo Molina, con el rostro ceniciento, intentó tirar de la manga de su chaqueta para que se sentara, pero mi hijo estaba fuera de control. Su arrogancia, su armadura, se había hecho añicos, revelando al niño inseguro y furioso que siempre había sido. Observé su arrebato con una calma glacial. Su pérdida de control era la confirmación final de su culpa. Mientras él gritaba, yo realicé mi siguiente movimiento, tan silencioso como devastador. No levanté la voz, simplemente dejé que las pruebas hablaran por mí, tal como Ricardo me había enseñado. El verdadero poder no necesita gritar. Con una lentitud deliberada, tomé la pila de 15 hojas impresas de mi carpeta y la coloqué suavemente sobre la mesa de madera pulida. El ligero sonido de los papeles al aterrizar fue más potente que los gritos de mi hijo. Miré directamente al juez, ignorando el caos a mi lado. «Y aquí, su señoría», dije con una voz clara y serena, «está la prueba de la intención de despojo que activa dicha cláusula. Los correos electrónicos entre mi hijo y el señor Molina, detallando el plan para convencerme de renunciar a mi usufructo bajo falsos pretextos». El licenciado Vega tomó las hojas y las presentó al estrado. El silencio volvió a caer, esta vez cargado de pavor. Sofía me miraba ahora con los ojos muy abiertos, el pánico comenzando a reemplazar la incredulidad. «¡Orden!», tronó el juez Fuentes, golpeando el mazo con una fuerza que hizo saltar a todos. Su rostro ya no mostraba cansancio, sino una indignación profesional. «Señor Cruz, siéntese y guarde silencio, o lo haré desalojar de la sala. Señor Molina, le recuerdo que está bajo juramento». Daniel se desplomó en su silla, sin aliento. El juez tomó la pila de correos y comenzó a leer, su expresión endureciéndose con cada página. Pude ver el momento exacto en que leyó la frase sobre las medidas más drásticas. Levantó la vista y me miró, y por primera vez no vi a una anciana frágil, sino que sentí que él veía a la mujer que realmente era. El poder en la sala había cambiado de manos, de forma irrevocable. El juez dejó los papeles sobre el estrado con un golpe seco. Su mirada se clavó en Arturo Molina. «Señor Molina, estas son acusaciones muy graves de conspiración y posible fraude procesal. Este tribunal iniciará una investigación inmediata. En cuanto al acuerdo de partición de bienes, queda anulado en este mismo acto. La solicitud de los señores Cruz es denegada y, en vista de la evidencia, dicto una medida cautelar que establece la ejecución inmediata de la cláusula 7b. Se constituirá un fideicomiso a nombre de la señora Helena Cruz, dándole el control total e inmediato de las acciones de Cruz Hijos S.A. hasta que se resuelva el fondo del asunto. La primera consecuencia, la patrimonial, acababa de ser ejecutada. Habían perdido la empresa. Salimos al pasillo del tribunal. El aire se sentía más ligero. Daniel y Sofía nos siguieron, sus rostros una mezcla de furia y desconcierto. Sofía comenzó a llorar, un recurso que ya no tenía ningún efecto. Daniel parecía a punto de estallar de nuevo. Los ignoré. Saqué mi teléfono móvil, busqué un número en mi agenda y marqué. «Señora Morales, buenos días. Habla Helena Cruz. Por favor, cancele las tarjetas corporativas a nombre de Daniel y Sofía Cruz. Sí, todas ellas. Efectivo inmediatamente. Gracias». Colgué y guardé el teléfono. La segunda consecuencia, la financiera, había caído. El Audi A6 de Daniel, estacionado afuera, ya no podría llenar su tanque con dinero de la empresa. Los viajes de Sofía a Europa habían llegado a su fin. Antes de que Daniel pudiera articular una palabra, el licenciado Vega dio un paso al frente. De su maletín sacó un sobre timbrado. Se lo entregó a mi hijo con un gesto formal y preciso.
¿Qué es esto?, masculló Daniel, arrancando el sobre. Dentro había una notificación extrajudicial. Pude leer el encabezado desde donde estaba. Revocación de poderes y convocatoria a Junta Directiva Extraordinaria. El licenciado Vega habló con una voz desprovista de emoción. Señor Cruz, queda usted notificado de que su poder como CEO de Cruz Hijos S.A. queda revocado. La nueva presidenta del fideicomiso, la señora Elena Cruz, presidirá la próxima junta. La tercera consecuencia, la del poder, acababa de ser entregada. Ya no era nadie en la empresa que creía suya. Los dejé allí, en medio del pasillo de mármol, con sus vidas desmoronándose en sus manos. Sofía sollozaba desconsoladamente. Daniel miraba el papel como si fuera veneno. No me detuve. No miré hacia atrás. Caminé hacia la salida, hacia la luz del sol que entraba por las grandes puertas de cristal. No sentía euforia, ni un deseo de venganza. Cumplido. Sentía una paz fría, la calma que sigue a una tormenta necesaria. Habían confundido mi amor con debilidad, mi silencio con sumisión. Creían que la audiencia era un punto final para mí, pero se había convertido en un punto de partida. Habían intentado quitarme mi pasado y mi futuro, sin darse cuenta de que, en el proceso, me habían devuelto el presente y toda mi fuerza para luchar por él. Una semana después del juicio, la sala de juntas de Cruz Hijos S.A. se sentía como un territorio extranjero para mis hijos. Yo estaba sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba, en el sillón de cuero que Ricardo siempre había ocupado, el epicentro del poder que ellos habían intentado usurpar. Daniel y Sofía estaban sentados a los lados, encogidos, despojados de su arrogancia. El aire estaba cargado con el peso de todo lo no dicho, pero yo no tenía intención de llenar el silencio con palabras vacías. Dejé que el silencio se alargara, un recordatorio tangible de que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Ya no era su madre vulnerable, sino la presidenta del fideicomiso que controlaba su futuro. Su incomodidad era el primer dividendo de mi victoria. Con un gesto tranquilo, deslicé 2 delgadas carpetas sobre la superficie pulida, una hacia Daniel, otra hacia Sofía. El suave sonido rompió la quietud. Estos son los nuevos términos de su participación en la empresa, anuncié con una voz serena, desprovista de emoción. A partir de hoy, recibirán los dividendos que la ley marca como accionistas minoritarios. Nada más. Se terminaron los salarios por puestos simbólicos, los autos de lujo pagados por la empresa y las tarjetas de crédito corporativas sin límite. La compañía ya no financiará sus estilos de vida, financiará su propio crecimiento como debió ser siempre. Daniel abrió la carpeta con un gesto brusco, su rostro enrojecido por una ira impotente. Sofía ni siquiera la tocó, mirándola como si contuviera una sentencia de muerte. Mi mirada se desplazó de lo profesional a lo personal, estableciendo el segundo pilar de mi nueva independencia. En cuanto a la casa familiar, continué, mi tono firme como el acero, sigue siendo mi hogar. El usufructo vitalicio que intentaron arrebatarme es ahora mi fortaleza inexpugnable. Si desean visitarme, deberán llamar primero para concertar una cita, como cualquier otra visita. Se acabaron las entradas sin previo aviso, las inspecciones a mi despensa y las sugerencias no solicitadas sobre cómo debo vivir mi vida. Mi casa, mi espacio y mi tiempo vuelven a ser exclusivamente míos. Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de esas lágrimas de autocompasión que antes me desarmaban. Hoy, por primera vez, no sentí nada. Eran solo agua salada. Daniel, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con el puño. ¿Y se supone que debemos agradecerte por esto? Por dejarnos las migajas de lo que nos pertenece por derecho. Sostuve su mirada furiosa con una calma glacial. No les estoy pidiendo gratitud, Daniel. Les estoy dando una oportunidad que ustedes no me dieron a mí, la de empezar a valerse por sí mismos con sus propios méritos. El derecho del que hablas se forjó con el sudor y las noches en vela de su padre y mías. No nació con ustedes en una cuna de oro. La reunión ha terminado. Me puse de pie con una lentitud deliberada, sin esperar su respuesta. Por primera vez en 20 años, fui yo quien dio por terminada la conversación, cerrando la puerta a mi espalda como el punto final de una era de sumisión.
Mis días ahora comienzan con el suave aroma del café recién hecho, no con la amarga sensación de pavor en el pecho. A las 7 de la mañana, bajo a la cocina, que ahora se siente luminosa y mía, y me siento en el porche trasero con los informes del día anterior. El jardín, que antes era mi única vía de escape, mi refugio silencioso, ahora es un lugar de contemplación y estrategia. El olor a tierra húmeda y a jazmín me recuerda que las cosas, con el cuidado adecuado y podando las ramas muertas, siempre vuelven a florecer con más fuerza. He retomado el control no solo de mi empresa, sino de mis mañanas, de los pequeños rituales que me devuelven a mí misma, reconstruyendo mi identidad pieza por pieza. La oficina de Ricardo, que durante meses fue un santuario de dolor que no me atrevía a profanar, es ahora mi centro de operaciones. He mantenido sus libros de estrategia, su pluma fuente Parker sobre el escritorio, pero he añadido mis propios toques personales. Sobre una esquina del escritorio de roble, junto a los balances financieros y los nuevos planes de expansión, he colocado una pequeña maceta con una violeta africana. Sus flores púrpuras son un punto de color vibrante en la sobriedad de la madera. Cuidarla cada día, verla crecer, se ha convertido en una metáfora de mi propia vida. No estoy reemplazando a Ricardo. Estoy continuando nuestro legado, asegurándome de que la raíz que plantamos juntos siga dando frutos sanos y fuertes, lejos de la plaga de la codicia. A las 5 de la tarde en punto, me detengo. Es un ritual que había abandonado durante los meses de duelo y la posterior batalla legal. Voy a la pequeña cocina contigua a la oficina y preparo una taza de té Earl Grey en la tetera de porcelana que Ricardo me regaló en un viaje a Londres. El aroma cítrico de la bergamota llena el aire. Sostener la taza caliente entre mis manos, sentir el vapor en mi rostro, es un acto de autocuidado, un pequeño lujo que me concedo. Es la señal de que el día de trabajo ha terminado y mi tiempo personal comienza. Es un límite que me pongo a mí misma, una promesa de que no permitiré que el trabajo me consuma de nuevo, porque ahora entiendo que mi valor no reside solo en mi capacidad de producir. Una tarde, mientras disfruto de mi té, escucho un golpe tímido en la puerta entreabierta. Es Leo, mi nieto de 16 años, el hijo de Sofía. Entra con la vacilación de quien no sabe si es bienvenido en este nuevo orden. En sus ojos veo una curiosidad genuina, no la codicia calculadora de sus padres. Se queda mirando los planos de la nueva línea de producción extendidos sobre la mesa. No me pregunta por su madre, ni por el dinero que ya no recibe. Me pregunta por el negocio. ¿Cómo funciona todo esto, abuela?, dice, su voz aún cambiando. Es la primera pregunta honesta y desinteresada que he escuchado de mi familia en mucho tiempo. Una pequeña semilla de esperanza en un campo que creía yermo. Le sonrío, una sonrisa auténtica que me nace desde adentro, y le hago un gesto para que se acerque. ¿Quieres que te enseñe cómo funciona de verdad este lugar? Lo siento a mi lado, y empiezo a explicarle, no con cifras y proyecciones, sino con historias. Le hablo de la primera máquina de coser que compramos a plazos, del olor a tela nueva en nuestra pequeña tienda de 50 metros cuadrados, de las noches sin dormir contando monedas para pagar a los proveedores, de la hipoteca de la casa que pusimos como garantía. No le estoy enseñando a ser un jefe, le estoy enseñando el valor del trabajo, el verdadero origen de todo lo que sus padres dieron por sentado. Veo en su rostro la comprensión que nunca vi en los de ellos. Sé, a través de Clara, que Daniel ha tenido que vender su preciado Audi A6. Ahora conduce un coche mucho más modesto, uno que se paga con un salario real. Sofía ha dejado de publicar fotos de viajes exóticos en sus redes sociales. Sus últimas publicaciones son extrañamente silenciosas, casi melancólicas. Han intentado llamarme, primero con exigencias, luego con súplicas, pero me he mantenido firme en mis nuevas reglas. Las llamadas deben ser agendadas, como con cualquier otro accionista. Sus mensajes de texto, llenos de una mezcla de ira y victimismo, quedan sin respuesta. No es crueldad, es coherencia. Están aprendiendo, de la manera más dura y dolorosa, que las acciones tienen consecuencias. Su mundo, construido sobre cimientos de arena, se está desmoronando y deben aprender a construir el suyo propio.
Veces por la noche me siento en el despacho y miro el retrato de Ricardo que cuelga en la pared. Me pregunto qué pensaría de todo esto. Sé que le dolería ver hacia nuestros hijos así, despojados de sus lujos, pero también sé que estaría inmensamente orgulloso de mí. Él no me habría querido como una víctima pasiva, sino como la mujer fuerte y decidida con la que construyó un imperio desde la nada. La cláusula 7b no fue solo una protección legal, fue un voto de confianza, una última lección que me dejó. Confía en tu instinto, Elena. Lucha por lo que es tuyo, por lo que es justo. Al defender nuestro legado, no solo he recuperado mi dignidad, sino que he honrado su memoria de la manera más profunda y verdadera posible. Miro la ciudad desde la ventana de mi oficina, las luces parpadeando como promesas en la oscuridad. El camino ha sido largo y doloroso, un viaje a través de la traición para encontrarme a mí misma de nuevo. He aprendido que el amor incondicional no significa una aceptación incondicional del maltrato. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia y autorrespeto. Durante años, creí que mi deber como madre era darles todo lo que pidieran, llenar sus vacíos con mis sacrificios. Finalmente entendí que lo más importante que podía darles, el único regalo verdadero y duradero, era una lección. El respeto no se hereda, se gana, y su deuda, ahora, es con ellos mismos.